optativa del noveno semestre, siempre buscó organizarse de manera que ustedes puedan también ir realizando sus respectivos trabajos de investigaciones de tesis, que sé que varios de ustedes están en ese proceso ahora mismo. Y este año que estamos aún más en modalidad virtual, no es obligatoria la asistencia. ¿En qué sentido? Sobre todo dejarles eso con tranquilidad a todos ustedes. Si alguien tiene algún problema de conectividad, que ocurre mucho en estos tiempos, o ya sea conectividad por la parte de internet o por la parte de energía eléctrica que ocurre, no es, no es eso un impedimento de seguir avanzando en la cátedra. Eso tampoco no es algo punitivo, eso es algo que totalmente comprendemos en esta realidad. Es más, en pleno un examen me quedé yo sin internet, qué pelada, pero sí, pasa, acontece. Entonces, desde ese punto de vista, estos encuentros en videoconferencia, más que una clase, buscan ser también un compartir. Por eso que el aula está estructurada y ustedes ya a partir desde el primer día de clase pueden ver todos los contenidos. Tienen sobre todo algunos videos que son motivadores a los temas que vamos a ir desarrollando semana tras semana. Y también tenemos algunas actividades que anteriormente los hacíamos en modalidad de trabajo de clase, y eso está, está pensado este año para desarrollar, además de una fijación de los conceptos, algunas otras habilidades. Antes de continuar, le respondo a, creo que Cari me preguntó, todas las grabaciones yo las subo a YouTube, y el enlace va a estar disponible en el aula virtual. Entonces, cada semana, en cada clase, hoy les voy a mostrar también el aula virtual, ustedes van a tener un enlace que va a decir videoconferencia semana 1, teoría, o videoconferencia semana 2, teoría. Entonces ahí van a poder ustedes acceder al enlace. No está inmediatamente porque está un poco, yo creo que por la sobrecarga de nosotros terminamos nuestro encuentro y me va a descargar por la experiencia que estoy viviendo a las 6, las 7 de la tarde más o menos. Entonces, cuando me descargue el Meet, que no sé por qué a mí no me está descargando automáticamente como antes, yo subo y ya también les dejo disponible. Como me suelen decir algunos otros estudiantes, a partir de las 10 de la noche se vuelven más, con un uso más intenso del internet, porque sí, y porque YouTube es más liviano. Por eso siempre yo subo a YouTube y no subo el enlace del Drive. Yo no le tengo miedo a YouTube, o sea, si hay algún error, y bueno, queda ahí, algún día nos vamos a reír juntos de cualquier error que podamos cometer también. Entonces, ahí por ejemplo están escuchando mi chipa barrero, que no puede faltar en ninguna videoconferencia, que son también gajes del oficio. A la par, como les decía, de las actividades prácticas que ustedes van a tener con la profesora Janet, ustedes elementalmente van a trabajar con el uso de SIG en la aplicación a las gestiones del paisaje, pero vamos a hacer también algunas actividades que le llamamos prácticas desde el punto de vista de la teoría, pero que más que nada buscan ustedes desarrollar otras habilidades y otras capacidades, que ustedes puedan hacer una lectura analítica, que ustedes puedan hacer una buena argumentación, que ustedes puedan trabajar en la interpretación de un estudio de caso, que ustedes ya lo hicieron a lo largo de toda la carrera. Lo que buscamos en un noveno semestre ya es una profundización de esas habilidades. Entonces hoy les voy a presentar también algunas actividades prácticas que vamos a tener dentro de las actividades de teoría. La teoría no va a ser solamente que ustedes vean unos PowerPoints que yo comparto con ustedes, sino la lectura de materiales asociados y también algunas realizaciones de diferentes modalidades de trabajo. Vamos a probar a hacer un resumen de 200 palabras que les va a servir después para el trabajo de tesis. Vamos a hacer mapas mentales. En otras actividades vamos a hacer análisis de un estudio de caso o artículo científico. Entonces vamos a tener también esas actividades. Como nuestra clase teórica no va a durar las 2 horas de manera videoconferencia, entonces vamos a aprovechar unos 40, 50 minutos de un encuentro así, digamos, presencial por videoconferencia, y luego actividades sugeridas que están ya disponibilizadas en lo que va a ser el aula virtual, y que si hay algo que ir agregando, lo vamos a agregar también de acuerdo a la semana, pero la estructura básica del esqueleto ya está disponible en nuestra aula virtual. Bueno, esa es nuestra metodología de trabajo propuesta.
lastimosamente no podemos tener una gira, que antes sí teníamos una gira, el año pasado tampoco la tuvimos, no, hace 2 años que estábamos con no poder tener nuestra gira de estudios, pero vamos a aprovechar para otras habilidades y ya con la confianza que la vida profesional les va a dejar muchas otras oportunidades de salidas de campo. Y la tesis. Entonces, bienvenidos todos. Estamos en conservación de paisajes productivos. Y esta primera clase queremos socializar un poco esas ideas. Cuando hablamos de conservación en paisajes productivos, en algunos momentos nos surgen ciertas interrogantes. Conservación implica no uso y eso implica una no producción. ¿Y por qué le metemos al paisaje? Es un poco en ese entorno que vamos a ir trabajando la integración de esos paisajes muy asociados a un concepto de sostenibilidad. Y lo que tiene el paisaje o trabajar desde la visión del paisaje se relaciona con una visión macro de un entorno. Por eso yo les estoy presentando ahora mismo un mapa en este caso de hidrografía del Paraguay. En este mapa, ¿qué es lo primero que uno ve o lo primero que uno identifica? Identifica una región extensa. Lo primero que vemos cuando vemos ese mapa es que pensamos en Paraguay, después tal vez porque están señalados los diferentes departamentos, los que ya tienen más experiencia o trabajaron van a ir ubicando ecorregiones por más que no estén indicadas, pero el ejercicio un poco es pensar que cuando vemos una imagen en un mapa, en una presentación pictórica como es un mapa, el nivel de análisis que cada uno hace está muy en función a la experiencia que tiene. Si le muestran ese mismo mapa con los diferentes ríos que tenemos en nuestro país a un niño de tercer grado, donde se da toda la parte de hidrografía del Paraguay, ¿qué les va a decir? ¿Qué es lo primero que ellos van a ver? Van a ver Paraguay, les van a decir, eso es Paraguay. Y algunos les van a decir, eso es el Chaco y esa es la región oriental. A mi sobrino sabe, por ejemplo, eso. O sea, yo le muestro ese mapa y me va a decir eso. Ustedes, de acuerdo a su experiencia, van a ir profundizando esa información. Y eso le llamamos escalas, o lo que vamos a conocer como las diferentes escalas de trabajo. Ustedes ya habrán visto escalas cuando trabajaron con sistemas de información geográfica y cuando estamos hablando de nivel paisaje, estamos hablando de escalas de un nivel de gran escala. Ese es el análisis que se hace desde el punto de vista ecológico en una visión de paisaje. Y es a eso a lo que nos vamos a estar abocando a ir viendo en lo que va a ser este encuentro de conservación en paisajes productivos. En esta otra imagen, por ejemplo, ya ustedes pueden identificar ecorregiones. Un conocimiento les va a llevar a asociar que la ecorregión Aquidauana está en un departamento o comprende un departamento de Concepción y otras informaciones que ustedes con esa información previa van asociando. O este otro gráfico que nos presenta áreas protegidas del Paraguay. Este otro que nos va mostrando un poco cómo se fue dando el avance de la deforestación o esa interpretación de lo que yo estoy viendo de manera visual. A eso es algo que apunta mucho el trabajo con el nivel paisaje. El trabajo con el nivel paisaje nos da una información macro, una información a nivel más regional y es una base para cuando queremos tener un estudio luego más especializado de un sitio en particular. Varios de ustedes que estén trabajando en trabajos de investigación de grado o que sus compañeros o amigos estén en trabajos de investigación de grado que abarquen un contexto de recurso natural o un área, probablemente cuando hicieron la descripción del lugar identificaron de que tal vez no había del sitio, a no ser que sea muy específico, pero lo podían identificar con un nivel municipal en algunos casos o con información regional o departamental, que son los diferentes niveles de estudio. Entonces, viendo este enfoque de cómo es la interpretación de la información a nivel paisaje,
nos hacemos la pregunta, ¿cómo vamos a mezclar esta palabra conservación, que muchas veces a la mente nos viene la idea de no usar para guardar para el futuro un determinado recurso, con la palabra paisaje? La palabra paisaje que nos puede mentalmente llevar a varias ideas, a una idea más de recurso natural, a una idea estética, una idea de descanso. O sea, el paisaje puede evocar varias ideas y varios pensamientos en cada persona, dependiendo de su conocimiento previo y dependiendo también mucho de todo lo que es la parte de la percepción. Vamos a ver mucho trabajo con percepción en paisaje. Y la palabra producción, que es un poco la que vemos que, o a veces nos puede parecer que hace ruido entre estas otras dos, porque ¿cómo vamos a meter producción con conservación y con paisaje? Y es uno de los grandes desafíos siglo XXI, es uno de los grandes desafíos con los regímenes hoy en día de uso de los recursos naturales, buscar en el marco de lo tan proclamado como desarrollo sostenible, integrar una actividad productiva. Y vamos a ver que actividad productiva incluye también lo que es la vida del ser humano, una urbanización, con la conservación, en este caso en particular, de los paisajes. No vamos a trabajar ya con conservación de biodiversidad, que creo que algunos ya habrán visto en biología de la conservación, se habló algo de eso, restauración ecológica, o no vamos a hablar de una conservación micro, sino empezamos a hablar de una conservación macro, es decir, de aquellas características más abarcativas en cuanto a superficie de ocupación, que es la escala que ocupan los paisajes. Entonces, un poco para dar una introducción, hablarles de este estudio de caso que yo sé que algunos de ustedes, o quizás ustedes habrán ido en, en alguna gira de campo a conocer la zona de Neuland, la zona de Neuland Chaco, y habrán pasado por lo que es la reserva natural o habrán estudiado o visto la zona de la conservación de algarrobos. No sé si con el profe Carlos Enciso nos llevaron a viajar aquí en contaminación. Bueno, si alguien se acuerda, este es un estudio de caso interesante de una experiencia paraguaya. Esta es la imagen satelital. Ahí ustedes están viendo lo más parecido a lo que podrían decirme una actividad de uso antrópico, por eso ven una imagen un poco más cuadricular, algunas zonas, un color, un verde más intenso que se podría identificar con algunos remanentes boscosos y algunos puntos que son árboles distribuidos en el territorio. En realidad, esta es una iniciativa creada, es una propuesta que desde el año 1960 están llevando adelante en una zona de Neuland. Primeramente fue una experimentación. Son muy inteligentes, ahí tenemos un mapa que les puede identificar dónde está la zona de la ciudad y dónde está la zona de experiencia de conservación del algarrobo. Interesante que llevaron adelante la comunidad menonita. Ellos veían que en el lugar era una zona muy cálida, muy calurosa, producción intensamente ganadera. La producción agrícola más que nada es para forraje del ganado, o sea, tienen maíz y algunos forrajes, que es para la alimentación de su ganado, no hay una agricultura intensiva en esa zona. ¿Y qué veían ellos? Veían que las cabezas de ganado tendían a concentrarse alrededor de esos árboles que estaban de manera dispersa de por sí por lo que es la característica chaqueña. Y en algunas zonas donde se forman relictos boscosos, ¿qué pasaba? Los animales se iban y estaban entre 10 fácilmente, uno muy pegado al otro, donde estaba un árbol, por el hecho de que eso les daba sombra y eso disminuía la temperatura que estar directamente en el ambiente en días muy calurosos. Entonces vieron eso y empezaron a hacer una experimentación. Empezaron a conservar de manera pensada, o sea, fue algo que ellos en su momento hicieron una observación y en base a esa observación un experimento. ¿Y qué hicieron? Quitaron los pies de algarrobo, que eran más finitos, que todavía no estaban muy desarrollados, y dejaron los que estaban más desarrollados
o los que estaban en mejor crecimiento. ¿Para qué? Para tener un árbol más fuerte, para tener un árbol con mejores características, y eso le iba a dar mejor sombra a su ganado. Entonces hicieron lo que hoy en día llamamos como propuestas silvopastoriles. En ese momento ellos no sabían que estaban haciendo eso. Ellos solamente le veían la utilidad vinculado con el ganado. Y eso se convirtió en lo que hoy en día se conoce como la propuesta del Parque Valle Natural, que es una zona donde ellos dejaron en sí toda la vegetación boscosa, un bosque seco de esta zona, y las otras zonas en las cuales se integra la ganadería con la conservación de una especie en particular, que es el algarrobo, porque es el que soporta mejor las condiciones climáticas del lugar, que el ganado lo utiliza como sombra y que el ganado también lo consume como forraje. Entonces, cuando se hace un buen desarrollo de esos pies de manera controlada, por decirlo así, o sea, no dejando un gran número de árboles donde no hay un buen desarrollo, son pequeñitos y no dan una buena sombra, sino creando una organización de árboles en conjunto con la ganadería, dando lo que hoy en día sería una propuesta silvopastoril. Esta es una estrategia de gestión de manejo del paisaje. ¿Por qué? Porque lo hicieron a gran escala, lo hicieron en varias hectáreas, una superficie considerable, y hoy en día tiene más de 50 años y sigue dando buenos resultados entre producción ganadera y conservación de un paisaje en particular. Entonces, mostrarle un poco una experiencia muy interesante, la que llevó adelante toda la comunidad de Neuland. Y ahora entrar un poco a hacer es el análisis del paisaje. De lo que les decía un poco al inicio, cuando hablamos del paisaje nos vienen varias ideas a la cabeza. Y si ustedes le preguntan a una persona, hagan un poco el ejercicio, pregúntenle a una persona que no está tanto relacionada con el área de recursos naturales o con el área ambiental, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando piensa en paisaje? Díganle no sé, a un amigo, a un primo, a un conocido paisaje, y qué es lo primero que les viene a la cabeza. Y vamos a ver dos conceptos que se utilizan desde el punto de vista, desde qué escala se considera paisaje. Bueno, acá tenemos dos conceptos interesantes. Está el concepto geográfico del paisaje o escala del paisaje, que es cuando estamos hablando a partir de aproximadamente 100.000 hectáreas en adelante, pero está el concepto ecológico del paisaje. Y hablamos de un concepto ecológico del paisaje, que es el que nosotros vamos a utilizar cuando tenemos combinaciones de más de una comunidad. Recordarán que alguna vez en ecología se estudiaron lo que eran los diferentes niveles de organización, tanto biológico como ecológico. Se tenía la población habita una comunidad ocupa una ecorregión o una región en particular, o la comunidad se integra para formar paisajes. Entonces, en nuestro contexto, el paisaje va a tener que ser una definición del investigador o del gestor del paisaje. Eso justamente es el primer trabajo que uno va a hacer. Entonces, ¿cómo yo sé si estoy trabajando o no a una escala de paisaje? ¿O cómo sé cuántas hectáreas tengo que tomar? ¿O cómo sé cuántos kilómetros cuadrados tengo que tomar para decir si trabajo o no en una escala de paisaje? Si vamos a trabajar desde una visión geográfica, sí vamos a tener que tomar dimensiones para trabajar a nivel paisaje. Si vamos a trabajar a una escala ecológica, que es un poco la propuesta que tenemos nosotros de esta materia, tenemos que definir a nuestro paisaje. Entonces, va a estar en función a la definición que cada uno de nosotros haga. Puedo tomar, para dar solamente ejemplos, lo que les mostré ahora en la estrategia de conservación en Neuland. Si yo lo tomo desde el punto de vista ecológico, puedo decir que mi escala de paisaje combinaba una comunidad de producción ganadera con áreas boscosas que estaban dispersas o remanentes boscosos. Yo puedo decir que puedo trabajar a escala de paisaje en un área protegida, que puede que no tenga una superficie en números muy extensa,
pero que alberga comunidades distintas. Desde el momento que yo en un sitio tengo comunidades distintas, puedo hablar ecológicamente a escala de paisaje. Es esa diferencia de comunidades la que a mí me va a dar ecológicamente el aval de poder estar trabajando a esa escala. Entonces, eso para que ustedes también se sientan cómodos y que puedan hacer más adelante la definición de un paisaje. Como ustedes tienen que pensar en un trabajo a escala de paisaje, piensen en eso. No es solamente decidir voy a trabajar toda la ecorregión del, a ver, de la selva central. El tema es el por qué y el tema es qué van a obtener de información de ese lugar. Entonces, siempre piensen desde esa visión ecológica del paisaje, qué diferentes comunidades existen. Si piensan en selva central, y bueno, van a tener condiciones de sabana o pradera, van a tener zonas de bosque medio, hay bosque bajo, hay remanente, hay producción agrícola, van a haber diversidad de comunidades. Entonces, lo que les va a llevar a ustedes o les debe llevar a elegir un sitio para hacer un trabajo desde la visión del paisaje son esas diferencias en las comunidades, ese enfoque ecológico del paisaje. Profe, Sí. las comunidades indígenas también entran dentro del análisis del paisaje, ¿o no? Si tienen una gestión diferente que normalmente la tienen, sí. Imaginémonos un área protegida. Un área protegida en donde tengamos de por sí diferencias ecológicas naturales en la propia área, pero también una comunidad inserta viviendo dentro de esa de toda esa área protegida, y ellos tienen un uso diferente de los recursos, o sea, ellos vuelven a crear una comunidad ecológica distinta por el uso de los recursos. Sí, es algo que también se considera cuando uno va a realizar un análisis del paisaje y es muy importante porque cuando hablamos de manejo del paisaje, uno de los principales agentes responsables de la gestión y del manejo del paisaje, para bien o para mal, somos nosotros, somos los seres humanos. Entonces sí es importante siempre considerar también eso en mí. Bueno, y viendo un poco esta lámina, se van a ir, van a hacer la tarea de preguntarle al amigo que conozcan qué piensan de paisaje y vamos a tomar dos conceptos y en este entorno sí les invito a que vean ese video de definición de paisaje de Martínez de Pisón, que es interesante para empezar a tener una amplia capacidad de mente, de pensar, pero entender por sobre todo dos concepciones sobre el paisaje que se dieron a lo largo del tiempo. La primera visión principalmente de los paisajes es esa visión del paisaje como la imitación de la naturaleza, es como la pictografía, la imagen, y se conoce en el mundo arquitectónico y en el mundo de las artes como la mímesis que presenta Aristóteles, que es que el ser humano tiende a reproducir de manera pictórica lo que ve. Ya el ser humano en sus inicios, ¿qué hacía? Tenía las pinturas rupestres. Hoy en día se sabe que todo lo que eran esas pinturas de diferentes bisontes del momento eran más que nada una forma de dejar plasmada la realidad que ellos vivían. Y ese es el concepto de la mímesis en el paisaje. Y es lo que durante muchísimo tiempo formó parte de la visión que tenía el ser humano. O sea, siempre recuerden que el ser humano tenía una visión netamente centrada en sí mismo. El ser humano es antropocéntrico, o sea, está centrado en la visión que él tenía de la realidad. Todo esto de la relación con el ambiente, el manejo y la gestión y el cuidado de los recursos naturales es algo nuevo. No era la constante en el ser humano. Entonces, ¿qué pensaban allá por siglo XVI, XVII? Fíjense en esta imagen que tienen aquí arriba con la carreta. Esa es una foto, pero es una foto que fácilmente podría convertirse en una imagen como esta abajo, que es una pintura que ejemplifica un paisaje. Entonces, en ese concepto original que tenía el ser humano, no es original, el primer concepto, tomaba la naturaleza e imitaba en un gráfico esa naturaleza,
y eso se constituía en el concepto que teníamos del paisaje. Ya un poco más adelante empieza una nueva visión de lo que es la forma de interpretar el mundo, una nueva visión sociológica de interpretar el mundo, y surge el concepto de la antimímesis, un concepto de Oscar Wilde, que él habla de que en realidad la vida debería imitar al arte y no el arte a la vida. Por eso lleva el nombre de antimímesis, porque es lo contrario a lo que decía Aristóteles. Pero ¿por qué viene? ¿Por qué viene esta propuesta? Siempre hay que verlo en su contexto histórico. Porque cuando lanza este concepto Wilde, concepto sociológico, lo lanza en el momento en el cual estaban ocurriendo muchos cambios y muchas alteraciones a lo que era hasta ese momento el mundo natural, a causa de las nobles en ese momento urbanizaciones causadas por la revolución industrial. Entonces, ¿qué veía él? Él veía de que su realidad se estaba deteriorando, se estaba cambiando, el ser humano estaba causando un daño, ya no se veía estético. Entonces decía que la vida debería volver a ser como el arte que él anteriormente percibía que era esa estética que existe de manera natural. Entonces son dos conceptos, y el segundo concepto, el concepto de antimímesis del paisaje, es uno que se utiliza mucho, del cual se basa mucho luego estudios biológicos y ecológicos para hablar del paisaje, es decir, la recuperación de áreas que el ser humano fue degradando con diferentes actividades para volver a qué, a lo que era antes, a lo que en restauración se llama ecosistema de referencia, a lo que en biología de conservación se llama aquel ecosistema prístino o original. Bueno, un poco de este concepto sociológico de Wilde nace esa propuesta de conservación de la búsqueda del paisaje desde esa visión de la conservación. Entonces ya es algo que llevaba un tiempo siendo pensada por las personas, pero que en el finales del siglo XIX, siglo XX, empieza a consolidarse como una ciencia, y más en segunda mitad del siglo XX, ya con las ciencias ambientales. Entonces, pensando en eso, nos hacemos esta gran pregunta que yo sé que todos ustedes en algún momento se habrán hecho al leer el nombre de esta asignatura, y que es un paisaje productivo. O sea, paisaje productivo. Hablamos que el paisaje es algo que nos gusta a los ojos, pero en realidad también produce. Bueno, entonces el concepto del paisaje productivo, desde hoy, primer día, no existe el único concepto del paisaje productivo. El paisaje productivo es una construcción, y hay diferentes propuestas conforme a las regiones en las cuales uno puede estar conociendo o leyendo un documento o un artículo. Entonces, primero, no hay el concepto del paisaje productivo. El concepto del paisaje productivo se construye conforme a la gestión que uno va a realizar. Yo les traje dos conceptos. Uno de ellos es de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, de la LALI, que habla de que el valor productivo de un paisaje está en función a la capacidad que éste tiene. ¿Para qué? Para brindar beneficios económicos. Ojo, es un enfoque del paisaje muy centrado en el concepto de la producción económica o el rédito económico para el ser humano, en un proceso de convertir estos elementos que tiene el paisaje, que los vamos a estudiar, en recursos que ayuden a un desarrollo sostenible. Entonces es un concepto bastante centrado en el uso de los recursos que están en este paisaje al ser humano. Y una propuesta interesante de Jacob, de un material que habla de que el paisaje del trabajo o el paisaje productivo es un concepto que se utiliza en los proyectos en diferentes escalas, en donde lo que se busca es proteger un patrimonio cultural. Jacob introduce el concepto de la cultura en el concepto del paisaje, que no está exento en el primer concepto que leímos, porque en el momento que hablamos del uso de unos recursos naturales para la producción de un bien económico, estamos metiendo un concepto cultural importante, que es el uso de los recursos naturales en un proceso de socialización y economía. El concepto de Jacob ya de por sí incluye el patrimonio cultural de
un paisaje en las diferentes actividades y sobre todo lo considera como un insumo para la realización de proyectos. Y también hace mención de que los paisajes del trabajo, porque él le llama paisajes del trabajo a los paisajes productivos, también se pueden utilizar como un foco de recuperación de calidades o de cualidades ecológicas de un paisaje. Entonces, no es solamente utilizar con un bien económico, sino también un paisaje se puede buscar como recuperar una cualidad ecológica o para recuperar cualidades ecológicas. Entonces, ven dos conceptos que tienen diferencias entre sí, pero que ambos están hablando de ese mismo concepto que es el paisaje productivo. Entonces vamos a tener en cuenta que para cada caso, gestión de un proyecto, actividad de investigación, el concepto de un paisaje productivo es una construcción personal. Entonces, conforme a cómo uno va a trabajar, construye el concepto del paisaje productivo. No sé si en algún momento llegaron a conocer o a leer algo de lo que son las iniciativas de conservación del paisaje en el Chaco, que se enmarcan mucho en propuestas de sostenibilidad de sistemas silvopastoriles y tienen una construcción de paisaje productivo para el proyecto. Entonces, eso es importante recordarles que no hay una receta, no hay un concepto, lo que hay son guías, hay experiencias que pueden ayudar a enfrentar situaciones, a gestionar realidades, pero son solo eso, son guías. Finalmente, el que va a trabajar, el que va a ser el gestor o el que va a ser el investigador, es quien va a tomar y realizar esa construcción personal del concepto del paisaje productivo. Entonces, buscando un poco ese primer acercamiento a las actividades de análisis y a la construcción de un concepto, hay una primera actividad guía propuesta que yo les voy a mostrar ahora, pero antes de pasar a eso, quiero escuchar algún comentario, algún eco, alguna consulta sobre esto que estuvimos hablando y sobre lo que vamos a estar tratando y dialogando en estos encuentros. Qué raro que no les escucha a ustedes. Hola, profe. Hola, Anita. Profe, algo, o sea, como lo que decís nomás, de que no es que está algo establecido que te diga, por ejemplo, esto es un paisaje productivo. A mí particularmente cuando yo tomé la materia era justamente para poder aclarar ese concepto, ¿verdad? Porque como vos decís, la palabra producción genera mucho ruido para nosotros y muchas veces pasa de que tenemos nosotros miedo de lo que se trate de producción porque estamos más orientados ya sea a la conservación o lo que sea protección. Entonces, a mí particularmente me da mucha curiosidad eh, ir viendo qué hay más de de los materiales de paisaje, porque justamente una pregunta que puso Cone, que me llamó mucho la atención, es desde qué escala nosotros consideramos paisajes o si se trata de la escala, o sea, de que se trata de los factores que tiene dentro. Y siento que son más, muchos puntos así dispersos que al fin y al cabo te dan ese panorama general o la guía, como vos decís. Y eso. Sí, es así como estás diciendo, Ana. Nosotros qué queremos ver a lo largo de todos estos encuentros que vamos a ir teniendo es, bueno, voy a cambiar mi presentación y de paso, porque como está escrito en el aula, vamos a ver de paso también ya nuestra aulita. Bueno, estamos ahí en nuestra aula virtual. Voy a aprovechar y para presentarles un poco la secuencia de los contenidos que vamos a estar viendo. Ya saben ustedes que tienen la presentación, quiénes somos nosotros. Sí, esta parte, cualquier aviso siempre va a estar en el foro de avisos. Si alguien tiene una consulta, el foro de consultas. Y este apartado de formación de grupos, si ustedes ya lo hicieron en la parte de teoría, que probablemente sí, porque ya se conocen todos, a mí me gustaría que también puedan escribir en este foro los diferentes grupos que se hayan formado para el trabajo, porque hay actividades que vamos a hacer que son de enfoque, o sea, son prácticas, pero desde la visión de la teoría y van a hacerlo en grupo.
o van a trabajar o va a haber una retroalimentación entre ustedes porque es importante, interesante ese debate que ustedes puedan tener, ya sea por un Meet o una videollamada. Tampoco va a ser un grupo muy grande. La propuesta es que sean grupos, si es el mismo de la práctica, excelente, porque van a Pero tener grupos de... Sí, hay Emilio, un te escucho. documento en Word donde están todos los grupos anotados ya. Si querés puedo pasarte o puedo poner ahí. Sí, te pediría entonces que subas aquí al foro, porque con Ok, eso yo voy a configurar el aula para que cuando entreguen el trabajo, una sola persona entregue y yo ya pueda asociar con el nombre de todas las personas. dale, profe. Súper. Bueno, esta fue la clase un poco de... Creo que yo fui la única profesora que se plagueó porque el 10 de agosto no había clase, pero bueno, lo siento. Es, es vinculada a la clase, digamos, a la clase cero, que no tuvimos de manera presencial, que estaban todos invitados y siguen invitados a ver quienes aún no lo hicieron estos dos videos sobre definición del paisaje, un poco el concepto ecológico del paisaje. Este video es muy interesante y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a profundizar más adelante. Y Cari, creo que puede llegar a, no sé si a evitar, pero sí a aclarar algunos conceptos en cuanto a la escala. Pero siempre recordar que una cosa es la escala geográfica y otra es la escala ecológica, para tener eso siempre en cuenta. Hoy vemos un poco la introducción, tienen un videíto interesante. Estos videos que están generados por una propuesta de ecología del paisaje, que yo les puse varios de ellos asociados a nuestras clases, son interesantes. Entonces, realmente yo les animo a ver, no duran mucho tiempo, duran 15 minutitos y son interesantes, o sea, son didácticos, no les van a aburrir, les puedo asegurar. Después les explico la tareita que van a tener. A medida que vayan teniendo alguna indicación de la parte práctica, la profe también va a ir vinculando. Y en la siguiente clase vamos a hablar un poco del concepto y las concepciones del paisaje. Vamos a ir viendo un poco cómo fueron evolucionando esos conceptos de paisaje. Ya después vamos a hablar del origen de las diferentes teorías que pueden surgir sobre el paisaje y vamos a hablar de la estructura del paisaje. Ya luego vamos a hablar de dinámicas y construcciones ecológicas del paisaje. En esta clase vamos a volver a intensificar y a recordar lo que era la escala ecológica. Y vuelvo a recordar porque ahí me surgió una pregunta. ¿Recuerdan ustedes? Vuelvo a hacer así, a repetir. Nosotros en ecología estudiamos niveles de organización, biológico y ecológico. Dentro del nivel de organización biológico, nuestra unidad era el ecosistema. Recordarán, nuestra unidad era el ecosistema. Dentro de ese grupo de ecosistemas, ese ecosistema podría, o la agrupación de ecosistemas, nos podría llevar a tener un paisaje posteriormente. Entonces hablamos de una escala ecológica del paisaje como un espacio geográfico. Siempre va a ser un espacio geográfico. El paisaje tiene que estar asentado en un territorio que tiene características, ecosistemas o comunidades distintas. Ese es el concepto de la escala ecológica. Entonces, cuando yo tengo un espacio geográfico donde tengo ecosistemas distintos o comunidades distintas y no hay un número con que tengan dos diferentes, ya podemos hablar de que eso es un paisaje. Pero cuando se evidencia diferentes ecosistemas o diferentes comunidades dentro de un espacio geográfico, entonces podemos ya empezar a hablar de una escala de paisaje. De hecho, que cuanto más grande sea en superficie, que en ese contexto ya hablamos de una escala geográfica del paisaje, va a haber mayor diversidad de ecosistemas. De ahí lo que es la construcción del concepto del paisaje. Por eso que siempre es importante aclarar y escribir y argumentar correctamente cuál es tu paisaje. Ustedes pueden escribir, mi paisaje es eh, las 80 hectáreas de superficie de esta, a ver, de esta, no sé si llamarle granja, de esta área que corresponde a una finca agropecuaria. Y tomo esas 80 hectáreas como un paisaje, ¿por qué? Porque tengo ecosistemas diferentes en él. Y hablo de ecosistemas diferentes porque tengo una parte que es productiva,
tengo otra parte que es, no sé, una conservación de un remanente boscoso, tengo un río que pasa por la propiedad con un bosque de ribera, entonces tengo ecosistemas distintos. Entonces, partimos del concepto de que podemos hablar de un paisaje cuando ya tenemos en ese espacio geográfico diversidad de ecosistemas. Eso queda claro, porque lo vamos a seguir utilizando y no hay exactamente cuántas comunidades, sí tiene que haber por lo menos dos, porque hablamos ya de comunidades diferentes cuando hay dos diferentes. Ya eso nos va a llevar después, más adelante, a un concepto de complejidad del paisaje. Pero si yo tengo un entorno en el cual tengo dos comunidades distintas, ya puedo entrar a trabajar con una escala de paisaje o hablar de paisaje. Y a medida que voy teniendo mayor diversidad, voy a tener mayor complejidad del paisaje. Bueno, de eso vamos a ir hablando en nuestras respectivas clases, ¿verdad? Ya vamos a ver luego lo que es la dinámica del paisaje, vamos a hablar de lo que es la heterogeneidad, los elementos y quiénes son usuarios del paisaje. Todas estas primeras clases, ya después vamos a hablar de la parte operativa, pero a mí la parte, digamos, conceptual y de contenido quiero que quede claro. Hasta esta parte, esto que está puesto como clase 6, heterogeneidad, elementos y usuarios del paisaje, son contenidos conceptuales, es decir, son la base para que después llevemos eso a aplicar a realidades, sí, a realidades, para no decir a condiciones locales o reales. Está puesto, entre comillas, cuando terminan el desarrollo de esta actividad, primera evaluación parcial, pero no quiere decir que lo hagamos exactamente en ese momento. Así que después de eso, continúo nada más para la secuencia, ya vamos a hablar de aplicaciones de esta parte conceptual que habíamos visto, como unidades de paisaje, cómo identificar unidades de paisaje y que luego ustedes lo van a hacer con la práctica en casos reales del país. Recursos paisajísticos, ya hablamos de gestión del paisaje. Después vamos a hablar de cambios en el paisaje, vamos a hablar del efecto borde desde el punto de vista ecológico, vamos a hablar de estrategias de manejo del paisaje y luego tenemos una clase en la cual nos centramos a hablar de ejemplos de paisajes productivos. Aquí resaltamos esa construcción del paisaje productivo que hasta este momento ya todos van a tener esa construcción de paisaje productivo y vamos a ver en esta clase ejemplos de esos diferentes paisajes productivos que se fueron generando ya sean diferentes estudios o proyectos a lo largo sobre todo de la realidad Latinoamérica en la cual nosotros estamos insertos. Y luego tenemos un cierre que siempre es importante hablar de cómo hacer frente a adaptaciones que son requeridas en un paisaje ante un contexto de cambio climático, que es lo que se está dando hoy en día. Y esa es la propuesta desde el punto de vista conceptual de la construcción de ese concepto que sí, cierto, genera ruido, que es combinar conservación de un paisaje con producción en un determinado paisaje. ¿Qué estrategias de manejo de combinar conservación con producción va a elegir cada uno? Y va a terminar siendo una decisión personal. Nosotros les vamos a presentar, conforme a varios autores, cuáles son esas estrategias de gestión de estos paisajes productivos y el que les parezca que quede mejor con la realidad que ustedes analicen, pues será la estrategia de gestión o de manejo que cada uno de ustedes seleccione. Entonces, como ya indicamos en esta primera presentación, nosotros le vamos a dar diferentes propuestas, guías, estrategias, herramientas que les puedan servir el día de mañana cuando estén trabajando en el mundo profesional con gestión del paisaje o gestión de los recursos naturales. Bueno, a ver, para un ratito aquí, a ver si hay alguna consulta. Profe, Hola. la profe Janet, o no sé si me estoy divagando también yo, pero la profe Janet había mencionado también que estaría bueno incluir también de repente
no sé si dijo exactamente así, pero paisajes urbanos. O sea, por ejemplo, trabajar, qué sé yo ahora, Asunción. Y en ese caso, ¿cómo, por ejemplo, sería el tema de producción o desde qué visión se estaría viendo ese tipo de cosas, siendo que no hay producción así exactamente de, poner, alimentos? O de identificar un modo de Pregunta, elementos del Marco. paisaje, tipo de qué sé yo, paisaje urbano, o la parte de la No, bahía, es no que es sé. correcto, Marco. Es que es correcto. El paisaje urbano es un tipo de paisaje productivo. Ahora, no respondas, Marco, porque yo te voy a hacer pensar, yo sé que vos me vas a decir la respuesta, vamos a preguntarle a los demás. O sea, el paisaje tiene elementos que van a ser siempre, sea en un contexto rural, sea en un contexto urbano, o sea, de cuál va a ser la densidad poblacional. Y siempre cuando pensamos en un contexto rural, tal vez pensamos más en actividades productivas, no sé, agrícola, ganadera, minería, pesca. ¿Cuál sería la actividad en un contexto urbano? ¿Cuál es la producción? ¿Qué se produce en un contexto urbano? Bienes y servicios puede ser, profe. Sí. ¿Y qué más? Espacios recreativos podrían ser, profe, o no tanto. Viviendas. También viviendas. ¿Qué más? Marco, decime tu idea ahora. No, y de hecho que están diciendo todo lo que yo pensaba, o sea, porque yo también de repente miraba el tema de la visión de producción más hacia la parte rural, de la parte de producción de alimentos, ganadería, agricultura, lo que sea. Pero también en la parte urbana, tipo de otro tipo de producción, servicios, trabajo, como decían ahí, el tema de transporte, Infraestructura. analizar desde esa perspectiva de producción, no netamente de alimentos y eso. Y mismo después también la dinámica que hay en una ciudad también, de mismo social, hay incluso diferencia en ese sentido de, qué sé yo, con respecto al ordenamiento territorial también y cómo afecta eso en la economía o socioeconomía. Tipo, hay también una dinámica interesante en un aspecto urbano que no sé también cómo analizaría, ¿verdad? Pero tipo, en ese sentido nomás también quería asegurarme de que se podía. Sí, se puede y no solamente se puede, es súper importante. Cuando hablamos de paisajes urbanos, hablamos de la actividad productiva que se llama gestión de la vida. Es una propuesta, Horacio, te escucho. No, yo por ejemplo cuando Marco dijo paisaje urbano, por ejemplo, me vino la fotografía de la avenida Santa Teresa entre la galería y todos esos edificios y la estación de servicio que está en la esquina mismo. Y la parte productiva, o sea, como decir, transporte, después los edificios mismos que generaron empleo, la estación de servicio también, de repente todo eso. Sí, cuando hablamos de un paisaje urbano, hablamos de ese contexto de lo que se le llama sociológicamente como la gestión de la vida y entran todas esas actividades de las cuales ustedes estaban hablando. Producción de bienes y servicios, transporte, hábitat o vivienda, que son aquellas diferentes actividades que se van a llevar adelante en lo que es un contexto urbano. Y es más, todo lo que nosotros vemos teóricamente, elementos del paisaje, lo que va a ser la matriz, lo que van a ser remanentes, lo que van a ser conectores, se dan exactamente en un entorno urbano como se darían en un entorno rural. Y la producción, ese es, digamos, una primera desmitificación que tenemos que hacer, que forma parte de nuestro chip mental. A mí también, cuando me lo dijeron por primera vez, me causó ruido, entonces les entiendo perfectamente. Es que pensamos cuando en algo productivo, pensamos en algo, eh, nosotros al menos, o yo al menos pensaba en algo agrícola, ganadero o industrial. Ese era mi concepto productivo. Sin embargo, el concepto productivo se refiere a cualquier transformación de un elemento del paisaje, que luego lo vamos a ver o vamos a hacerlo más sencillo, a cualquier transformación de un recurso natural para obtener un producto distinto al original. Entonces, en las zonas urbanas hay muchísimas de esas transformaciones y quizás incluso más de las que se podrían ver en entornos rurales. El paisaje urbano es un paisaje que tiene muchas transformaciones, muchos cambios. Cuando veamos cambios del paisaje van a identificar que aquellos que son sobre todo más
no quiero decir destructivos, pero que son más extendidos en la superficie, se dan en entornos urbanos, y que los manejos de gestión en entornos urbanos tienen que responder tanto a condiciones ecológicas como a condiciones sociales. Es más complejo el trabajo en un contexto de paisaje urbano, pero es una dinámica interesante justamente por ese desafío plus que tiene, que es el trabajar con la gente. Entonces sí, vamos a hablar de paisajes urbanos, van a tener que analizar cómo tratar con una realidad ante un paisaje urbano desde esos primeros conceptos que son generales. Entonces, eso es importante tener en cuenta desde el primer día. Todos los conceptos generales de los cuales vamos a ir hablando siempre son aplicables para esos dos contextos, urbano y rural. Y otra vez, desde ese punto también es interesante en la parte urbana el mismo concepto de conservación, siendo que en un aspecto más urbano, digo nomás el ejemplo de Asunción, sigo en mi cabeza en Asunción, es que de repente los recursos naturales en una ciudad tan grande como Asunción, de repente ya son más escasos. Entonces, exactamente qué tipo de conservación o qué exactamente se quiere conservar en ese sentido en la ciudad o en lo urbano. Otro aspecto interesante creo que es el análisis, o sea, qué conservar exactamente o cómo conservar en un aspecto urbano grande, por así decirlo. No sé cómo explicarlo realmente. Sí, Pero me parece muy interesante. Es súper importante saber qué conservar, Marcos, pero sabes que también es algo súper interesante que les va a desafiar a pensar qué te van a dejar conservar. También, cierto. Cierto. Van a pensar, incluso si alguien se anima a hacer un trabajo a nivel de análisis en una ciudad, es súper desafiante. Es interesante ver ese enfoque cuando hablamos también de una propuesta de conservación en un entorno urbano. Profe, me Sí, surge una duda ahora con esta conversación. Ya que, o sea, en conservación de paisajes productivos solo se habla de lo que está en la superficie, digamos, porque así hablando de grandes ciudades, como dice Marco, se me viene también en la mente el agua, la parte de seguridad hídrica y lo que es específicamente en agua subterránea. Por eso mencioné si solo lo que se ve o también agua subterránea incluiría, porque no se ve. en realidad esa termina siendo una decisión. Cuando hablamos del concepto, como es una combinación, o sea, cuando hablamos de conservación de paisajes productivos, nos basamos en ecología del paisaje. El foco de ecología del paisaje es el territorio y todo lo que está por encima de la superficie. Pero ¿qué pasa? No podemos, cuando vamos a hacer una estrategia de gestión, desvincularnos de todo lo que está por debajo, que ahí hablamos de todos los grandes bolsones de agua subterráneas, incluso lo que es calidad de nuestro recurso suelo, porque es muy importante, porque es lo que soporta la producción, al fin y al cabo. Entonces, van a encontrar autores que van a trabajar con el concepto integral de que se considera el estudio o en un proyecto todo lo que está por arriba como por debajo de una superficie, y otros que solamente trabajan del suelo para arriba. Entonces hay dos vertientes, pero eso ya termina siendo una decisión de cuando uno va a trabajar en gestión. Dale, gracias, profe. Profe, Si no, van a trabajar y van a pensar bastante. ¿Vale? ¿qué tal, profe? Yo tengo una consulta. Ahora que aclaraste bien el tema de las actividades productivas en zonas urbanas, la profe había mencionado también que teníamos que tener en cuenta que debe estar cercano a un área protegida, o sea, no sé si protegida, pero no tan alterada, o no sé si ese era el concepto que teníamos que tener en cuenta para poder elegir el área de estudio en este caso. Eso puede ser algún criterio que la profe, lo que es gestión de la información, que tal vez les haya pedido la profe. Pero en general no es una condición obligatoria que tenga que estar cerca.
Creo que la Por profe, ejemplo, creo que la profe ¿aló? pidió eso porque va a ser más fácil trabajar con SIC, tipo, íbamos a identificar más fácilmente. O sea, Lisan, por esa cuestión nomás. O sea, no sé si se refirió, por ejemplo, a que debe estar cerca de áreas verdes como plazas o algo por el estilo, porque yo entendía así. No sé si es que, ¿cómo sería todo ese componente que deberíamos tener en cuenta para elegir actividad productiva que esté cercano a un área verde o algo así? ¿O solamente la actividad productiva debe ser predominante en este caso? yo tengo entendido. A ver, Lisandri, ¿iba a decir algo? Sí, ¿te escuchas bien? Ahora te escucho, Lisandri. No, yo creo que la profe había sugerido eso porque iba a ser más fácil de identificar, o sea, para trabajar con SIC y todo eso. Entonces, cuando era una área pequeña, sin tantas, eh, sin tantos elementos que identificar, iba a ser más difícil para nosotros. Entonces, sugería que sea cerca de un área protegida o algo que sea más sencillo de trabajar. Miso, Nelson, sí, justamente a eso también quería aportar que la profe Janet dio esa opinión o esa sugerencia, como dice la compañera, de acuerdo al análisis que podamos poder hacer en una zona urbana o en un... sí. Yo creo que va un poco por ahí, vinculado con el acceso a la información. Yo creo que como el trabajo práctico es algo en el cual ustedes también tienen un tiempo en el cual realizar y en el marco de las actividades que están haciendo, para el uso de la herramienta, cuando ustedes eligen un área natural o un área donde ya se tiene información, eso contribuye a que el trabajo no sea tan eh, difícil en cuanto a acceso a la información. Como no tenemos muchas informaciones en áreas urbanas, probablemente va a ser más dificultoso, y como ahora no estamos en las condiciones de pandemia que uno pueda salir a buscar o recolectar información, yo creo que por ahí va la sugerencia de la profesora Janet. No precisamente para el trabajo en general en paisajes, sino para lo que va a ser el trabajo práctico que ustedes van a hacer, que busca hacer una aplicación de estos conceptos al análisis de una realidad utilizando herramientas SIC. Creo que va por ahí la recomendación de la profe. Pero cualquier cosa le podemos volver a preguntar sin inconveniente. Bueno, entonces, otra cosita que les quiero contar. En algunas clases, como la del día de hoy, ustedes van a tener algunas tareas asociadas que buscan consolidar y desarrollar análisis en ustedes sobre el tema que estuvimos hablando. No lo vamos a hacer en todas las clases, los vamos a hacer en unas clases en particular. Hoy tenemos una, y estas son tareas que van sumando también puntos. Eso sí, recordarles, estamos en una asignatura de noveno semestre, entonces antes que solamente medir conocimientos o la parte cognitiva, queremos medir también otras habilidades en ustedes. Es por eso que ustedes van a tener una evaluación parcial, porque así lo requiere la institución, que va a ser en modalidad cuestionario, lo vamos a tener en nuestro Moodle, en nuestra plataforma, y van a tener una segunda evaluación parcial que va a ser de una modalidad de ensayo, en donde, ya les digo, desde el día de hoy, van a tener toda una guía, unos indicadores para elaborar ese trabajo, pero no les va a medir conocimiento, les va a medir esa capacidad de interpretación de todo lo que fueron viendo, y sobre todo la argumentación de una propuesta de gestión. Esa va a ser la segunda evaluación parcial, que se va a entregar a final de semestre. Y a esas actividades se le acompañan pequeñas actividades con algunos contenidos que vamos a ir desarrollando en la clase teórica, como este que ustedes están teniendo aquí, que les estoy mostrando. Sí, capacidad literaria también. Todo lo que es lectoescritura, se supone que ustedes a esta altura ya son súper expertos con todo lo que es la parte de la tesis, ¿verdad? Pero es algo que con la práctica cada vez va mejorando más. Para eso, ustedes siempre van a tener, o sea, como esta que tienen aquí, esta es individual. Siempre las tareas les va a indicar si es un trabajo individual o es un trabajo grupal. Que es importante que siempre ustedes lean la consigna del trabajo. Y para eso
quiero presentarles otro documentito. ¿Y por qué no me dejan? Y tienen que hacerme un buen ensayo, ¿eh? No quiero cualquier ensayo, un muy buen ensayo tienen que hacer. Profe, te vamos a pedir tutoría. No, y la idea es que trabajemos luego en esas características que van a hacer a un ensayo. O sea, vamos a hablar luego de eso en una clase. Bueno, me estoy presentando. Siempre van a tener una guía, como esta que están viendo ahí, que es la guía de trabajo 1. Están 3 materiales de apoyo, o sea, 3 artículos que van a servir de apoyo. Esos 3 artículos están disponibles en la plataforma asociados a esta actividad 1 y van a tener que leer. Luego tienen las habilidades. Es importante leer las habilidades porque en función a las habilidades que quiere desarrollar esta actividad, ustedes van a ser evaluados. Entonces, si yo les pido a ustedes que sean capaces de reflexionar y argumentar leyendo estos materiales para la tarea, yo no les voy a evaluar si es que ustedes están transcribiendo no lo que dijo un autor. Entonces ya superamos esa etapa de hacer una muy buena revisión de literatura, ahora ya tienen que reflexionar y argumentar. O sea, haciendo una relación con la actividad de tesis que están haciendo ahora, esto es la discusión. O lo que vamos a practicar es hacer una discusión a la luz de un documento que en este caso sí están propuestos. ¿Qué van a hacer en esta primera actividad? Leer los materiales y van a elaborar una breve reflexión, un resumen. Y aquí sí lo sé, normalmente me suelen odiar, pero después se acuerdan de mí cuando tienen que hacer su resumen de la tesis, porque es un ejercicio. Entonces, como ahora es un ejercicio con un concepto, es más fácil. Cuando tienen que resumir toda una investigación, a veces cuesta más. Entonces ya van a hacer el ejercicio. Máximo 200 palabras. Y la profe después otra vez cuenta las palabras que ustedes hicieron. No es por more ni por nada, sino es para que de esa manera se pueda construir también el aprendizaje. Y van a tener que en ese resumen, en esa redacción, hacer la construcción de su concepto de paisaje productivo. No quiere decir que va a ser un concepto inamovible, es el concepto al cual ustedes llegan leyendo a esos 2 autores. Y es increíble cómo cuando uno hace el análisis, y yo me puedo dar cuenta, y lo veo, gracias a Dios siempre tuve muy buenos trabajos, cómo se vuelve diferente para cada una de las personas que lo leen. La interpretación es personal y eso se nota siempre. Y después responder la pregunta, ¿cuáles son esos desafíos de la sostenibilidad del paisaje? ¿Qué yo tengo como desafío? ¿Qué puede ser un impedimento? ¿Qué es lo que yo no veo claro cuando tengo que hacer una sostenibilidad del paisaje? Entonces son las dos preguntas que ustedes van a redactar en esa redacción resumen de no más de 200 palabras y que corresponde a la actividad número 1 que está asociada a esta semana. Les voy a volver a cambiar para volver a mostrar el aula. Está ya relacionada con la semana que vamos a realizar en este espacio. Ahí está presentando. Cuando yo abro tarea, tienen la hoja de tarea, la que les estuve mostrando, y tienen los 3 artículos como para que ustedes puedan descargar y puedan leer. Entonces, esa va a ser la tarea que queda asociada a esta clase. Por mostrarles un ejemplo, no es para ahora, la clase 6 vamos a volver a hacer esta tarea, es una tarea que ya la van a hacer de manera grupal, pero siempre todas estas tareas que acompañan a la actividad teórica van a tener una guía, tienen siempre enfrente la puntuación asignada y tienen una guía. Ahora no va mi internet, está fallando, lo siento, acá. Tienen la guía de la actividad y, ojo, miren que acá les dice que tienen que presentar, o esta es una actividad de carácter grupal. Entonces, siempre yo les voy a estar diciendo si la actividad es de carácter personal o grupal, pero de todas maneras el propio sistema también les va a estar indicando el carácter de trabajo. Sí es imprescindible que las actividades que son de carácter grupal las hagan con un grupo, porque ahí se mide todo lo que es ese debate y esa interacción entre ustedes. No es
No es que porque sean menos, es para medir ese debate y esa interacción entre ustedes que vamos haciendo estas actividades de plasmar estos contenidos en pequeños trabajos, ¿verdad? Y bueno, así vamos a tener mapa mental, infografía y diferentes recursos en cómo presentar la información. ¿Para qué? Porque el día de mañana no es que ustedes van a hacer una super revisión de literatura de 10 páginas y eso le van a presentar a un jefe que les dice, hazme una propuesta para algo. No, les van a pedir, presentarme un mapa mental. Hoy en día que hablamos tanto de lo que es el marketing o el marketing visual, les van a decir, preséntenme una infografía y tienen que utilizar tanto el recurso como la información. Por eso ponemos en práctica el uso de estas diversas estrategias de comunicación del análisis y de la gestión de la información. Solamente por eso. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna consulta? Yo también te quiero mucho, Anita. Te extraño ya. Bueno, ahora viene la duda existencial que tiene la profe y que ustedes se van a encargar de resolver. Tenemos que agendar la fecha de nuestra primera evaluación parcial. Y como yo, en mi concepto de educación virtual que tengo, no existe feriados porque nos volvemos profesores y estudiantes 24/7 y uno puede organizar su horario, pero la facultad me dijo que no es así. Puse la primera evaluación parcial el 21 de septiembre y no puede ser porque es el Día de la Juventud y es asueto académico. Entonces dije, voy a hacer el 28 porque como ahora no hay ya los feriados porque estábamos luego en esta cuarentena y dije, voy a poner el 28. ¿Qué me dice la facultad? No, el feriado del 29 de septiembre se sigue manteniendo el 28. Ay, y bueno, entonces ya ahí me rendí y dije que iba a hablar directamente para que ustedes solucionen con su super capacidad y me digan cuándo vamos a tener nuestra evaluación parcial. O si de repente hablan ustedes, si tienen un grupo, la segunda evaluación parcial está fijada para el 9 de noviembre. Es solamente entregar un trabajo, o sea, no es que va a ser una evaluación parcial en la cual ustedes van a tener que entrar a la plataforma a completar, no, es subir un documento, que ese va a ser el ensayo. Pero en la primera sí hay que entrar a hacer un cuestionario. Entonces, un poco en esa duda estoy yo y les voy a dejar a ustedes la tarea para que hablen entre ustedes y me digan cuándo vamos a tomar la evaluación parcial. Y no puede ser en la fecha esa del 21, pero en horario de práctica, por así decir. Digo. Pero no sé. No, pero es que el 21 pues no puedo hacer ninguna actividad. No, pero pasa para el 23, sería si es en la hora práctica, creo lo que se refiere Marcos. Para el 23 de septiembre, sería miércoles en el horario de práctica. Ah, buena idea. Ahí están pidiendo algunos lunes. En realidad puedo preguntar, pero yo creo que había escrito o había pensado, pero parece que la profe Janet me dijo que le da justito el tiempo del horario de la práctica para desarrollar con ustedes. Entonces... Y podemos debatir en el grupo de WhatsApp, entonces Sí, después sí. te paso No es para que me respondan ahora, es solamente para que debatan y tengan lo que sí les pediría después del 7 de septiembre, porque ahí vamos a tener más desarrollo, vamos a tener más desarrollo de contenido que va a formar parte de lo que va a ser esa primera evaluación parcial. Entonces les dejo como para que debatan cuándo podríamos fijar una fecha que sea acorde y me avisan, o sea, el próximo lunes o la semana estamos en contacto, me avisan ese detalle. No piensen que esos 2 días, por más que sea feriado, la profe igual le va a dejar video, igual le va a dejar material, porque igual van a tener que leer. Y bueno, pero no puedo hacer actividad, o sea, no puedo calendarizar una evaluación en esa fecha. Así que... Profe, y podemos poner nomás que la fecha va a ser cualquier otra fecha y reunirnos igual virtualmente. No, reunión, ¿Quién se va a enterar que rendimos? O sea, videoconferencia podemos tener sin problema, Mati. O sea, eso no hay problema.
porque eso, digamos, es algo que queda entre nosotros. Pero no, la evaluación la que no puedo cargar, o sea, no puedo configurar en el sistema en esa fecha. Solamente eso. Entonces ya ustedes van a decidir, ahí hay varias fechas, ya ustedes ahí me avisan Profe, después. Corrupción. Échale la llamada. profe, Ana, sí, pregunta, sí. ¿qué pasa si se rinde, por ejemplo, el 14 de septiembre? O sea, sería una fecha antes de la propuesta del 21. No sé nomás si el contenido igual se Sí, puede sí, considerar. o sea, nosotros hacemos hasta el contenido, lo único que yo les digo es después del 7. Entonces puede ser el 14 de septiembre, puede ser el 5 de octubre, pero el cumpleaños de Dayana y ella no quiere, o puede ser el 12 de octubre, que es el cumpleaños de mi mamá. Entonces, ya, ustedes van a decidir cómo les va a quedar mejor. O sea, yo no tengo Dale, profe. ningún inconveniente, eso ya es como ustedes decían que les quede mejor. Ok. Entonces, tarea junto con la otra tarea para esta semana. Y no puedo, ay Dios mío, lo siento. Tiene que ser en el horario y en el día de clase. Lo siento. No, me está diciendo mal el compañero que jueves y viernes tienen menos actividades, sí, pero tiene que ser en el día y en el horario de clase la prueba parcial. Menos mal que una nomás la tenemos. Pero tiene que cumplir esas condiciones. Bueno, ya, no se peleen. Vayan y hablen después en su grupo ahí sin peleas. A ver, entonces hasta aquí mi presentación del día de hoy. Voy a dejar de grabar para que no sea tan pesado. Esto siempre va a estar disponible